político que convirtió en un vicio ciudadano el simple y hermoso gesto de acudir a los kioscos a comprar y leer todos los días el único medio impreso capaz de publicar verdades ciertas y confiables, tanto en dictadura como en democracia, pues ese diario dejará de imprimirse en papel a partir de mañana. Ganan los enemigos de la libertad de expresión, triunfan los corruptos bolivarianos, descansan y duermen tranquilos los militares que aprovecharon sus posiciones en el poder para amasar fortunas y garantizar por décadas sus riquezas familiares. No, nada de eso. El Nacional impreso se toma un descanso que no será prolongado ni definitivo, porque sigue vigente en nuestros corazones la tarea indeclinable de luchar por la libertad, por la democracia, por la decencia del voto, por los presos políticos, por los torturados y los exiliados, por los sectores populares que sufren hambre y miseria, por la clase media que no se rinde aún en las peores circunstancias. Y, está de más decirlo, por los gremios que acuden a las vías públicas a exigir el respeto para sus afiliados y por los sindicatos a los cuales se les han amputado sus contratos colectivos y su derecho de protesta, por los estudiantes que dan lecciones de valentía al salir a la calle sabiendo que les espera la represión, la tortura importada desde Cuba y Rusia y hasta la muerte. No olvidemos en esta Venezuela que se hunde a los empresarios, a los grandes y pequeños comerciantes, a los agricultores y los ganaderos, a los transportistas y emprendedores. Todos han tenido en las páginas del Nacional un espacio respetuoso para expresar sus angustias y persecuciones a las que son sometidas por funcionarios extorsionadores. El Nacional no puede entonces abandonar el campo de batalla ni batirse en retirada. No debe jamás ni nunca ceder espacio a quienes desafían y sepultan los derechos humanos, ni mucho menos a quienes se dedican a exportar hacia el exilio a un pueblo exhausto, ahogado en mentiras y promesas cruelmente imaginadas, a millones de niños a quienes se les ha expropiado el futuro y cercenado el crecimiento de sus capacidades y destrezas mediante una tortuosa estrategia de reducir a mendigos a sus padres y abuelos que, por más esfuerzos que hagan, no pueden suministrarles a sus pequeños los alimentos, las medicinas y los estudios que hoy, en el siglo XXI, son obligaciones ineludibles. Es hora de hacer un alto para tomar fuerzas, pero sin renunciar a imprimir prontamente nuestro diario, que sin duda ya no nos pertenece, porque se ha convertido en propiedad de Venezuela entera, como bien lo saben nuestros trabajadores, empleados y periodistas, y así lo ha expresado con firmeza y coraje nuestro presidente editor Miguel Enrique Otero, hoy orgullosamente en el exilio, enfrentando la dictadura. Nuestra lucha no tiene fecha de vencimiento. Este es el editorial que aparece en la primera plana de esta última edición impresa, última por ahora, esta última edición impresa del diario El Nacional en esta madrugada del viernes 14 de diciembre. Yo quiero compartir con ustedes cuánto impacta este golpe contra la cultura democrática. La democracia no solamente son instituciones, la democracia no son discursos, la democracia no son poses ni franquicias partidistas. La democracia es una cultura, la democracia son unos valores, la democracia es un modo de vida. La democracia es sobre todo la posibilidad de ver el mundo con ojos propios, con criterio propio. Y para quien les habla, para este humilde venezolano que les habla, eso, ver el mundo con ojos propios, con criterio propio, fue posible gracias a que existió un periódico donde yo aprendí a leer. Yo no aprendí a leer en el silabario, yo no aprendí a leer en el preescolar que no hice o en el primer grado que gracias a Dios sí pude hacer. Yo aprendí a leer en el diario El Nacional cuando tenía 4 años de edad, gracias a una mujer bellísima llamada Marina Rodríguez de Torrealba. Y esas páginas del diario El Nacional, para un niño pobre viviendo en los barrios miserables del sur de Valencia, esas páginas del diario El Nacional eran
eh, bueno, el contacto con el universo. La página A última, que entonces llamaban página de cables, que era la página internacional, era mi ventana al mundo. No existía internet. Esa era mi ventana al mundo. Los días domingo llegaba, como no, la edición con las comiquitas, con el suplemento, con las historietas, pero también llegaba el papel literario. Y aquel pequeño niño, aquel Jesús Torrealba, por aquellas calles polvorientas del sur de Valencia, leía no solamente las comiquitas, también leía el papel literario, que gracias a Dios circulaba encartado en el diario El Nacional. Ahí aprendí yo a leer. Gracias a ese instrumento valiosísimo, aprendí a interactuar con el mundo. Bueno, y el caso mío no es una excepción. El caso mío es el caso de decenas, centenares de miles, millones quizá de venezolanos, para quienes el diario El Nacional no solamente es papel impreso en un kiosco, sino parte fundamental de nuestra cultura como Venezuela democrática. Bien lo dice este editorial de esta última edición del diario El Nacional. Dicen allí: el Nacional no nos pertenece, pertenece al país, pertenece al pueblo. Y es cierto. El Nacional no le pertenece a sus actuales dueños, ni a su actual director, con quien somos abierta y claramente solidarios. El Nacional le pertenece a Venezuela, a la lucha de Venezuela por la libertad y por la democracia. Yo quiero hoy recordar a Miguel Otero Silva, a ese insigne escritor, poeta, investigador venezolano, al novelista, al humorista, porque también fue humorista de muchas maneras, Miguel Otero Silva, al poeta, al luchador incansable. Yo quiero hoy recordar a Heberto Castro Pimentel. Googleenlo. Heberto Castro Pimentel fue jefe de redacción del Nacional durante muchísimo tiempo, bajo las órdenes directas de Miguel Otero Silva. Yo quiero hoy recordar y rendir homenaje a Oscar Guaramato, a Cuto Lamache, a todos esos prohombres del periodismo que hicieron del Nacional ese robusto árbol bajo cuya sombra todos aprendimos muchísimo. Digo todo esto porque ciertamente el editorial de hoy del Nacional alude a esos 75 años de historia. Yo quiero contribuir a ese homenaje. Y a todos esos prohombres del periodismo que hicieron posible el nacimiento, surgimiento, fortalecimiento de ese gigantesco roble de la comunicación social. Y a todas estas personas que en los últimos años, los últimos 20 y tantos años, dirigieron los destinos de ese periódico y trabajaron allí, se formaron allí, lucharon allí. Nuestra palabra, repito, de reconocimiento, de solidaridad, de respaldo. Y bueno, decirles adiós al Nacional. No, nunca. Bienvenido siempre el Nacional a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestro cerebro, a cada instante en que tengamos que buscar la confirmación de una noticia, la ampliación de una noticia. Vamos a hacerlo, porque el Nacional se incorpora a la red digital. El Nacional hace del ámbito digital su fortaleza a partir de hoy. Y recordemos, lo digital no es que es el futuro de la comunicación, no, es el presente de la comunicación. Y desde allí el Nacional va a seguir dando esta súper necesaria lucha, no contra un gobierno, porque Maduro, con todo lo nefasto que es apenas un accidente en el proceso de
construcción de Venezuela como proyecto nacional. No solo contra una tiranía, un despotismo, una dictadura. El nacional es parte fundamental de la construcción de Venezuela como el sueño de país posible y querible. Eso es el nacional. Eso aprendí yo, que era el nacional, por allá, cuando tenía 4 o 5 años, cuando estaba aprendiendo a leer en sus páginas entintadas. Queridos colegas y amigos del Diario Nacional, nuestra palabra de respeto y de homenaje sincero por su valentía. Y sigamos peleando, sigamos peleando porque el régimen que hoy asfixia al nacional tiene sus días contados. Sigamos peleando. Un gran abrazo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir con ustedes 2 experiencias que tuve en el día de ayer. Ayer se produjo la presentación pública de una nueva agrupación. Su coordinadora nacional, la diputada Delsa Solórzano, lo describe como un movimiento político, para luego decir con énfasis y con la bandera nacional en la mano que aquí el único partido es Venezuela. Así fue presentado ayer el movimiento Encuentro Ciudadano. Fue un acto emocionante, un acto lleno de calidez, un acto en el que se reunieron un conjunto de personas que acompañan a la figura de Delsa en la lucha por la democracia y por la libertad. Como todos sabemos, Delsa Solórzano anunció hace pocos días su retiro del partido Un Nuevo Tiempo, en el cual militó por algunos años. Hoy esa separación se concreta en el surgimiento de esta nueva agrupación. Me invitaron cordialmente y yo, hice exactamente lo que hago con cualquier agrupación política democrática que me curse una invitación. Yo acudo, yo converso, yo comparto, porque yo los apoyo a todos, ¿me entiendes? Yo los apoyo a todos. Yo creo que todos hacen falta, todos. Ahora, también tuve allí la posibilidad de reencontrarme con gente de todo el país, Allí habían representantes ciertamente de los 24 estados del país. Muchísimos compañeros, muchísimos amigos, muchísimos venezolanos con los cuales me tropecé alguna vez en Amazonas, en Margarita, en el Zulia, en Lara, en Táchira, trabajando, bien sea con el radar de los barrios, bien sea en la promoción de la construcción de redes de la sociedad civil en la base de los sectores populares en esos estados, bien sea en la pasantía que a petición de los partidos políticos tuve que hacer por la Secretaría Ejecutiva de la MUD durante casi 3 años. En cualquiera de esos momentos yo conocí a muchísima gente y algunas de esas personas estuvieron allí ayer en la Plaza de los Palos Grandes
Y bueno, en medio de todo aquel cariño, vimos el surgimiento de esta opción. Yo debo decirlo con claridad, el discurso de Delsa fue un discurso impecable, fue un discurso coherente, fue un discurso además muy bien dicho, como suele hacer las cosas Delsa, y yo le deseo a Delsa Solórzano muchísima suerte, porque ella tiene un perfil muy interesante, muy interesante. Delsa es una mujer claramente comprometida con la lucha democrática, con la lucha pacífica, con la lucha electoral, con la construcción del cambio. Para Delsa, el cambio no va a ser producto de una implosión o de un quiebre o de un desenlace. Ella siempre ha trabajado por la construcción del consenso social que haga posible que el cambio venga como resultado de que la mayoría social que aspira a una vida mejor se convierta en poder político a través de mecanismos democráticos. Eso ha sido Delsa Solórzano durante toda su vida como luchadora. Pero también, bueno, y esa condición le ha valido el respeto de un sector de la oposición que se considera a sí mismo moderado. Eso es importante. Pero también Delsa Solórzano es una luchadora tenaz por los derechos humanos. Delsa Solórzano se ha partido el pecho echándole pierna a la lucha por la defensa del derecho a la vida, por los presos políticos, por los atropellados, incluso del chavismo, cuando sus derechos humanos han sido vulnerados. Delsa Solórzano, como activista de los derechos humanos, como presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, como mujer venezolana, como madre de familia, ha sido una luchadora tenaz, repito, por los derechos humanos, por la dignidad del pueblo venezolano. Y eso le ha valido el respeto también de todos los sectores, incluyendo esos sectores que en la oposición se consideran a sí mismos radicales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que en este país, con una oposición fragmentada, balcanizada, dividida, Delsa es una personalidad que, por mérito propio, por cierto, ha logrado audiencia y respeto en los diversos ámbitos del campo democrático. Eso es un capital, y un capital importante, sobre todo en estos tiempos de dispersión. Ojalá, y allí expreso una opinión respetuosa pero extremadamente sincera, ojalá que ese capital no se invierta simplemente en la construcción de un partido más, de una franquicia más. Este país ya tiene demasiadas franquicias. Ojalá que ese capital, que esa emoción, que ese compromiso con Venezuela se oriente, se invierta, se exprese en la promoción precisamente de un encuentro ciudadano, de un encuentro nacional, de un nuevo encuentro de los venezolanos que quieren cambio. Señores, hoy la oposición venezolana tiene ciertamente diversas plataformas que la expresan. Ahí están nuestros amigos del G4, sí, Voluntad Popular, Primera Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, enmascarados ahí bajo la figura del llamado Frente Amplio. Bueno, esa es una plataforma que merece respeto como todas las demás. Ahí está la gente de Soy Venezuela, que es la plataforma que lideran la señora María Corina Machado y el amigo Antonio Ledesma. Luchadores por la democracia y por la libertad. Todo el mundo lo reconoce y asimismo todo el mundo lo respeta. Allí está la Concertación para el Cambio, liderada por Henry Falcón y de la que forman parte un conjunto también importante de venezolanos. Todas esas plataformas son respetables, todas, y todas hacen falta. Esas tres plataformas, quienes integran esas tres plataformas, hacen falta. Pero yo les digo una cosa. En primer lugar, no expresan la totalidad del pueblo venezolano.
el pueblo venezolano, el pueblo democrático venezolano, es mucho más que la suma de todas esas franquicias. Es mucho, muchísimo más. Y esas franquicias, además, no han tenido pues la madurez necesaria como para entenderse entre ellas, como para comprender que ninguno de ellos va a llegar al poder si no llegan todos, si no tienen una estrategia de poder que les permita llegar unidos al poder, mantenerse unidos en el poder y trabajar unidos para que el poder sea efectivamente una palanca que permita cambiar para bien la vida de este país. Eso no lo han entendido. Lamentablemente, esas tres plataformas están como los tres chiflados. ¿Ustedes recuerdan? Los que son mayores de 30 años. Esa serie llamada Los Tres Chiflados. Larry, Curly, Moe. Eran tres personajes que generalmente querían entrar a una habitación o salir de ella por una puerta estrecha al mismo tiempo. ¿Qué ocurría? Bueno, que los tres chiflados quedaban atascados en la puerta. No podían pasar por allí, se quedaban atascados. Y en lugar de ponerse de acuerdo para que primero entrara uno, después entrara el otro y por último el tercero, ¿no? Pero entraran todos, en vez de eso se quedaban atascados y empezaban a darse cachetadas. Empezaban a darse pescosadas entre ellos. Esa es la imagen clásica de los tres chiflados. Chico, qué desgracia, ¿vale? Qué desgracia. Hoy la oposición, la balcanizada oposición venezolana, tiene esas tres plataformas. Y cada uno dice que ellos son la verdadera esencia de la lucha democrática. Nosotros escuchamos a la señora María Corina Machado diciendo que su partido era el reservorio de autoridad moral en este país. Él, su partido, ellos, todos los demás no. Nosotros hemos escuchado al señor Henry Falcón diciendo que ellos son la oposición democrática porque ellos sí creen en el voto. Todos los demás no son la oposición democrática. Lo hemos escuchado. Y los señores del Frente Amplio, bueno, ellos dicen que ellos mismos son la oposición, que ellos son la unidad. Son apenas una franquicia más, son apenas una plataforma más, pero ellos dicen que ellos son la unidad. Entonces, bueno, ahí están los tres chiflados, atascados en la puerta, dándose pescosadas entre ellos. Cada vez que creen que el gobierno tiene muchos problemas y que está a punto de caer por alguna cosa, entonces las pescosadas son más intensas, porque quieren pelearse entre ellos para ver quién es quien va a heredar la silla en la que hoy está sentado Maduro. Entonces, por supuesto, una cosa así no puede. En primer lugar, no está a la altura de esta crisis tremenda que vive el país, de esta crisis horrenda que vive el país. Y en segundo lugar, si de verdad alguno de ellos, con esa manera de entender la crisis venezolana, llegara al poder, no duraría ni 3 minutos. Porque la crisis es tan profunda, la crisis es tan grave, que se llevaría en los cachos cualquiera que con esa concepción limitada, exclusivista del liderazgo y del poder, llegar a sentarse en esa silla. Repito, o llegan todos juntos y ejercen todos juntos ese poder, o no van a durar ni media hora. Pero no lo comprenden porque las ambiciones nublan el entendimiento. Entonces, repito, en ese contexto dramático, ¿qué es lo que está esperando el país? ¿Que surja un nuevo partido? No sé. Yo respeto a quien así lo crea, pero no sé. Yo creo que lo que está esperando el país es que surja una nueva manera de entender y de asumir la relación entre la política y la vida, entre la política y el ciudadano de a pie. Eso es lo que está esperando el país. Este país está peleando, hermano, este país está en lucha. Ahí están las enfermeras, ahí están los médicos, ahí están los educadores, ahí están los obreros, incluso del sector público. Ahí están los trabajadores, incluso que eran chavistas, que eran maduristas apenas hasta ayer. Este país está peleando por todas partes. Pero estamos peleando al de tal, y al de tal nos baten. ¿Me entiendes?
Este país necesita que emerja una voz que sea capaz de decir nosotros y que sea capaz de articular a ese nosotros poderosísimo que es el campo democrático. Eso es lo que está esperando este país. Y esa voz capaz de decir nosotros no puede ser construida de arriba hacia abajo, desde las ambiciones hacia abajo, desde las franquicias hacia abajo, desde el pacto de cúpulas, que se reúna el sindicato de partidos y digan, bueno, aquí está lista la unidad. Que se reúnan los 5 señores que tienen todo este tiempo decepcionando a los venezolanos y digan, bueno, ahora estamos unidos. No vale. De arriba hacia abajo, lo único que se puede construir es un pozo. Y si el pozo no tiene agua, te caes en el pozo y te moriste. Esa esperanza democrática hay que reconstruirla de abajo hacia arriba, desde las bases, desde la lucha del ciudadano de a pie. Desde allí hay que construir esa esperanza democrática. Y lo que está esperando este país, así como hay enfermeras en lucha, así como hay maestros en lucha, así como hay obreros en lucha, así como hay estudiantes en lucha, así como hay comunidades en lucha, lo que está esperando es que emerja desde el ámbito político una voz que tenga la suficiente autoridad nacida del consenso, no de quien grita más, no de quien tiene financistas más poderosos, no de quien tiene el discurso demagógico más contundente, no, autoridad nacida del consenso para decir nosotros. Y para definir con claridad cuál es el objetivo que se busca, cuál es el cambio deseable y posible, cuál es la estrategia para lograr ese objetivo y cuál es la hoja de ruta en la que se concreta esa estrategia. Eso es lo que está esperando este país. Si en ese sentido va la iniciativa que ayer se presentó a los venezolanos con el liderazgo de Delsa Solórzano, bienvenida sea. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Sí hay, sin embargo, buenas noticias. Sí hay, sin embargo, noticias que estimulan y que forman parte de este nuevo conjunto de realidades que nos llevan a pensar que por fin, después de tanto desvarío en los últimos 3 años, podemos empezar a retomar el camino de victorias. Yo quisiera que en este final de 2018 no solamente tuviéramos el final de este año, ojalá que tuviéramos el final de este trienio, de este lapso en el que los años 2016, 2017 y 2018 se nos fueron en una gran cantidad de iniciativas mal pensadas y peor desarrolladas que nos llevaron al campo democrático de derrota en derrota, a perder el inmenso potencial que exhibimos en la victoria tremenda, en la victoria inmensa del 6 de diciembre del 2015 y que nos ha traído esta situación de balcanización y de frustración en que hoy se encuentra el campo democrático, un campo democrático que siendo mayoría, sin embargo no logra ponerse de acuerdo ni siquiera para una cosa tan elemental como ir o no ir a unas elecciones municipales.
Repito, sí hay señales positivas y yo creo que quizás la más importante está naciendo delante de nosotros. Yo creo, humildemente creo, que la primera real buena noticia que tenemos desde el 6 de diciembre del 2015 hasta hoy es el nacimiento de la Intersindical de Trabajadores de Venezuela. Yo creo que esa es una experiencia que tiene que ser atendida y cuidada, porque su propio nacimiento ya nos revela una nueva situación, una nueva realidad. Señores, desde mediados del año pasado, desde inicios del año pasado, aquí hay una intensa conflictividad social. Había mucho desconcierto en los políticos, mucha parálisis en los partidos de oposición, pero había lucha gremial, sindical, comunitaria, laboral, lucha, pero cada quien por su lado. Pero ahí se fue dando un proceso de acercamiento, de encuentro entre diversos sectores. Ese proceso de acercamiento y de encuentro cristalizó en agosto pasado. ¿Qué ocurrió en agosto pasado? En agosto pasado, el 17 de agosto concretamente, el señor Nicolás Maduro Moros anunció su paquetazo económico. Este desastre que significó la mega devaluación, la destrucción definitiva del Bolívar, toda esta situación terrible de disparo hiperinflacionario. Eso lo anunció Maduro pomposamente el 17 de agosto y el 20 de agosto anunció el nuevo salario mínimo. Y a cambio del nuevo salario mínimo, de 1.800 bolívares que él llama soberanos, bueno, prácticamente despojó a los trabajadores venezolanos de todas las conquistas que habían logrado en las contrataciones colectivas. Y además impuso unas tablas salariales que condenan al hambre a la inmensa mayoría de los trabajadores venezolanos. En ese momento, las direcciones políticas, tanto del gobierno como de la oposición, tomaron decisiones que fueron rechazadas por los trabajadores, tanto del gobierno como de la oposición. ¿Qué dijeron entonces en el sector oficialista? La rosca sindicalera que está al servicio del régimen y en contra de los trabajadores. ¿Qué fue lo que dijeron Torrealba el Malo y todos los demás integrantes de esa rosca? Bueno, empezaron a decir que los trabajadores tenían que entender pues la situación en que se estaba y que había que aceptarlo con sacrificio, que había que hacer nuevos sacrificios para que la revolución sobreviviera, para enfrentar la guerra económica y bla, 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 bla. Bueno, ¿y sabes qué dijeron los trabajadores chavistas? Los trabajadores de la vicepresidencia de la República, los trabajadores del Canal 8, los trabajadores del Banco Central, los trabajadores de Corpoerec, los trabajadores de Hidrocapital. Sí, los trabajadores chavistas. ¿Saben lo que dijeron? Bueno, dijeron nada más y nada menos. Disculpen. Los trabajadores dijeron nada más y nada menos, no vale, no vamos a calarnos eso. Ustedes no pueden estarnos pidiendo a nosotros sacrificios cuando uno ve que ustedes lo que hacen es engordar y engordar y engordar cada vez más. Mientras que nuestra realidad se deprime también cada vez más. Por eso la base chavista rechazó el llamado de la cúpula sindical y de la dirección madurista, del propio Maduro. Lo rechazaron, ¿entiende? Bueno, eso ocurrió en el ámbito oficialista. ¿Qué pasó en el ámbito opositor? Bueno, ocurrió otra cosa bien interesante. En el ámbito opositor, las cúpulas opositoras hicieron un acto pomposo, un aula magna, y allí decretaron una cosa. Dijeron, vamos a hacer una huelga general con la consigna fuera Maduro. Y los trabajadores de oposición dijeron, no chicos, están equivocados. En primer lugar, una huelga no se anuncia, se construye. En segundo lugar, el motivo de una huelga, ¿no? Tiene que ver
tiene que estar vinculado con las realidades de los trabajadores. Y en este momento la realidad de los trabajadores es luchar por el derecho a la contratación colectiva y luchar contra las tablas salariales del hambre. Eso tiene que ser el objetivo nuestro. ¿Me entiendes? Se produce allí una ruptura entre los decretos voluntaristas de una dirección política y las realidades de los trabajadores en lucha. Y es producto de esa doble ruptura entre la base trabajadora opositora y la cúpula opositora, entre la base trabajadora oficialista y la cúpula oficialista, que se genera toda esta nueva realidad que da lugar al surgimiento de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. ¿Cuál ha sido el producto de esto? Que ahora los trabajadores tienen no un cascarón vacío, sino una alianza poderosa de movimientos de base que son capaces de realizar amplias movilizaciones en Caracas, en Guayana, en Cumaná, en Puerto La Cruz, en Occidente, en defensa de sus derechos. Entonces, repito, es muy interesante esta experiencia, porque no es una experiencia antipartido, ojo, no lo es. Quienes forman parte de esta nueva realidad son militantes de partido, son militantes de Primero Justicia como Pablo Zambrano, son militantes de Voluntad Popular como Henry Arias, son militantes de Acción Democrática, de COPEI, del PSUV incluso, son militantes de diversos partidos, pero son primero que nada trabajadores que están defendiendo su visión de lo que es la lucha y no dejándose imponer líneas desde arriba. Esa es una expresión concreta de lo que es la construcción de la unidad desde la base, desde abajo, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, de verdad. ¿Entiendes? Por eso digo, esta experiencia es valiosísima. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esa forma de construir la unidad? Que tienen gente, Un dirigente es alguien que dirige, un líder es alguien que lidera. No hay dirigentes sin dirigidos. Los únicos dirigentes sin dirigidos son los que han terminado por convertirse en algo así como figuras de las redes sociales, ¿no? Son celebridades de las redes sociales. Reúnen 6 personas, 5 personas, 20 personas, abren una pancartica, se toman una foto y la suben a Twitter. Y dicen, los vecinos de tal parte enfrentaron tal cosa, o los trabajadores de tal parte enfrentaron tal cosa. Y resulta que, en realidad son 4 gatos. Algo muy distinto a lo que ocurre con la intersectorial de trabajadores de Venezuela, que fueron capaces de reunir 1.500 trabajadores en pleno centro de Caracas, en la Plaza Caracas, frente a la sede del Ministerio del Trabajo, y que han hecho muchísimas otras movilizaciones, repito, en todo el país. Este es un ejemplo concreto, repito, porque no es un movimiento contra nadie, no es un movimiento ni siquiera contra la dirección política que con sus torpezas nos ha llevado de fracaso en fracaso. No, es un movimiento a favor de los trabajadores, es un movimiento a favor de la lucha democrática, es un movimiento a favor de la construcción de una nueva unidad, de un nuevo concepto de unidad que tenga el pueblo como participante fundamental y no simplemente como espectador o como votante. ¿Entiende? Entonces, repito, quizás esta sea la mejor noticia de este diciembre del 2015, el surgimiento de este tipo de estructuras que constituyen en sí mismas una experiencia de unidad desde la base, de unidad desde la esencia misma del pueblo. Ojalá que veamos surgir en el futuro próximo también intersectoriales profesionales, gremiales, comunitarias, para de esa manera contar con no solamente instrumentos de lucha, sino también con espacios donde el pueblo pueda debatir y construir una línea, debatir y construir una orientación que, ya que quienes tenían la responsabilidad de hacerlo no han cumplido con la expectativa, pueda este país dotarse de ese tipo de instrumento tan importante, tan necesario en esta hora aciaga de la crisis venezolana. Vamos entonces a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza
fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. A lo largo de este programa hemos hecho esencialmente tres cosas. En primer lugar, dimos nuestra palabra de solidaridad a los trabajadores del diario El Nacional, a los periodistas, directivos, propietarios, obreros del diario El Nacional, que hoy se encuentran en esta compleja, dura situación de tener que renunciar a continuar con la edición impresa, pero que nos manifiestan su decisión a seguir en el plano de la difusión electrónica, del trabajo digital. Es muy rudo, entre otras cosas, porque Venezuela es uno de los muy pocos países del mundo donde la cantidad de gente que se conecta a Internet, en vez de incrementarse, se reduce. Sí, así como lo están escuchando. Parece un contrasentido, parece algo absurdo, pero desgraciadamente es así. En nuestro país, la cantidad de personas con posibilidad de conectarse a la nube son cada vez menos, y esto tiene tres razones fundamentales. La primera, por supuesto, tiene que ver con el asunto económico, pues con el costo de los megas. Si bien su costo en Venezuela sigue estando por debajo del costo internacional, nuestra capacidad de consumo como pueblo, como sociedad, es mucho menor también. Entonces, acceder a los planes que le permitan a la gente navegar con soltura y eficiencia es cada vez más difícil. En segundo lugar, tenemos el tema de que las empresas operadoras no tienen acceso a las divisas que les permitan mantener un alto nivel de operatividad. Eso quiere decir de calidad y de cobertura, ¿no? Entonces, gente que tenía el servicio ahora lo que hace es quejarse de que no lo tiene. Y en tercer lugar, una variable que termina siendo la más importante por su impacto negativo. En nuestro país, más del 90% de las conexiones a Internet se hacen desde teléfonos inteligentes. Ya los cybercafés son prácticamente cosas del pasado. La conexión residencial es muy poco utilizada y el uso del tiempo de computadora en las oficinas y en las empresas está cada vez más normado. Por todo eso, repito, más del 92% de las conexiones se hacen a través de teléfonos inteligentes. Y en nuestro país, de acuerdo a datos ya prácticamente oficiales, desde el año 2014 hasta hoy, en Venezuela se han perdido más de 8 millones de suscriptores en la telefonía celular. Es decir, ese es un ámbito que más bien, en lugar de expandirse, se reduce.
Por eso la noticia que hoy nos da la gente del Diario Nacional de que cesa la edición impresa y se abocan a lo digital, bueno, qué bueno que insistan en ese espacio de lucha, de trabajo, pero sabemos también que en la actual condición del país ese es un universo que tiene severos problemas para su expansión. Bueno, a eso nos referimos en el primer segmento del programa. En el segundo segmento, a propósito del evento convocado ayer por la diputada Elsa Solórzano, hacíamos una reflexión sobre lo que es el tema político, sobre qué tipo de ejercicio estamos esperando los venezolanos de quienes asumen la política como apostolado, como proyecto de vida, como actividad fundamental. Políticos somos todos, ciertamente. El ser ciudadano implica tener una responsabilidad sobre lo público, y al tener y ejercer la responsabilidad que tenemos sobre lo público, cada quien está ejerciendo de alguna manera la dimensión política del ser ciudadano. Eso es verdad, todos somos políticos, todos hacemos política, pero también es verdad que quienes asumen la política como profesión tienen el compromiso de hacerlo con excelencia. Eso es algo parecido, por ejemplo, a la educación o a la comunicación. Educadores somos todos, todos tenemos una responsabilidad en la formación de nuestros hijos, por ejemplo. Educadores somos todos, pero quienes estudian para ser educadores tienen el compromiso de ejercer esa condición con excelencia. Comunicadores somos todos, la comunicación es un derecho humano, pero quienes hacen del periodismo, de la comunicación social, su profesión de fe, su profesión de vida, tienen el compromiso de hacerlo con excelencia. Por eso decimos, políticos somos todos, pero quienes asumen la condición de políticos profesionales tienen el compromiso de la excelencia. Por eso este país tiene derecho a esperar nada más y nada menos que excelencia del ejercicio de los políticos de oposición, sobre todo en una hora tan terrible, tan menguada, tan compleja como la que vivimos. Por eso decíamos que este país en este momento no está esperando simplemente el surgimiento de nuevas franquicias, está esperando el surgimiento de una nueva forma de hacer política que permita que esa mayoría social, que somos los que queremos cambio, se transforme también en poder político. Y finalmente hacíamos una reflexión a propósito de lo que significa ahora desde el ámbito de la lucha social el que haya emergido la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, una posibilidad de encuentro transpartidista y de construcción de unidad desde la base. Yo creo que estos tres elementos son, digamos, modeladores de lo que puede ser este tiempo que se nos viene encima, pues. Ojalá que el 2019 no solamente sea un nuevo año, sino que lo sea de verdad, que sea de verdad nuevo, que nos permita romper con esas dinámicas, que en el ámbito comunicacional no solamente tengamos, la excelencia de los colegas que, como Luzmeli Reyes, como la gente de Runrunes, como la gente de Efecto Cocuyo, como la gente del Pitazo, están dando, como la gente de Armando.info, están dando esa durísima batalla por la libertad de expresión, ganando premios por todas partes en reconocimiento a su excelencia. Ojalá que en el ámbito social tengamos, repito, nuevas experiencias exitosas de encuentro y de lucha, como la que hoy encarna la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Ojalá que en el ámbito político encontremos también los caminos para que surja una nueva forma, no de que unos derroten a otros, no de que el liderazgo tal se imponga sobre el lidercito cual, o que aquel partido o alianza de partidos logre aplastar a estas otras alianzas. No, ojalá que encontremos por fin una forma de ejercer la política que permita que en vez de tener a tres chiflados dándose bofetadas atascados en una puerta, tengamos una dirección política diciéndole al país con claridad cuál es el camino para vencer la dictadura y para construir la Venezuela que nos merecemos. Ese es el propósito con el que quiero concluir que va a ser nuestro último programa en vivo por lo que resta del año 2018. Regresaremos en los primeros días de enero. Sepan ustedes que cualquier cosa, cualquier noticia, cualquier dato relevante va a ser, por supuesto, atendido por nosotros a través de las distintas redes sociales, de los distintos vehículos de comunicación, pero
hasta hoy estaremos en vivo por lo que resta de este año. Vamos a ciertamente tomarnos un descanso importante y, repito, a partir de los primeros días de enero estaremos nuevamente con ustedes acá, en La Fuerza es la Unión. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestales, al frente de los controles de todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR.